Estorba. Ya estamos haciendo los cambios, está reportado. Dentro de poco vamos a tener un mejor internet para hacer las transmisiones. Disculpen allá en casita si se corta y todas esas pues molestias, si se corta mucho, así es. Pero pues con el favor toda torpeza del labio se ha quitado. Amén. Amén. Sí, Señor, que se le quita. Sí. Estábamos afuera, ¿verdad? Platicando otra vez. Sí, en unas sillas. Sí. Vamos a dar comienzo pues a finalizar este tiempo de reposo, ¿verdad? Por favor les pido que guarden silencio en la otra congregación. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de congregarnos, aunque seamos poquitos aquí, Señor, y los que están en casa, Señor, también nos acordamos de ellos y les bendecimos, Señor, a todos libres para servir aquí en Mexicali, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, por tu tan grande misericordia. Alabado seas, en el nombre de Yeshua. A ti me encomiendo y definitivamente sí, quita torpeza de labios. Amén. Muy bien. Estamos en la parashá 4 o porción. Parashá quiere decir porción, ¿verdad? Y se llama Vayerá en hebreo, que quiere decir y apareció, ¿verdad? Esta porción de lectura que pues estas porciones hablan de Abraham y es algo pues bien importante, es un fundamento para nuestra fe en Yeshua, en nuestro Mesías, ¿verdad? Y es muy importante conocer la vida de Abraham. Tiene muchísimas enseñanzas, crezcamos en el conocimiento de él y aún que sea ejemplo para nosotros, porque la palabra del Señor dice que es Padre de nuestra fe. En él está fundada, ¿verdad? Y Pablo habló capítulos enteros, ¿verdad? De la fe, que es por obras más, recordando, ¿verdad? Brevemente lo que hablamos la semana pasada, muy brevemente. Fue un poco largo la lectura, pero era necesario hablar de Romanos, unos versículos del capítulo 3, Entonces eso creo que fue muy importante para que todos comprendamos que el estudiar la palabra no se puede entender un concepto sacando un versículo aquí y otro allá, sino verdaderamente meter al maestro Pablo, ¿verdad?, que nos enseña acerca de que es por fe y no por gracia, y como ejemplo a Abraham. Muy bien, vamos a ver unos versículos, ¿verdad? En Apocalipsis 18, ahora sí que salir de ella, dice pueblo mío. Vamos a ver. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte. Sin embargo, entendemos que el Señor está hablando de, ahora sí que un sistema que se levanta y que tenemos que salir de él. Lo curioso es de que esta palabra en Apocalipsis es la misma que se le da a Abraham de esa zona de Babilonia. Entonces es el mismo llamado aún hasta ahora. En 2 Corintios 6:16 dice así, perdón, que de acuerdo serán mi pueblo. Por lo tanto, Yahweh dice, y lo leemos juntos, 1, 2, 3. Salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos. Si quieren, ni siquiera toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo lo recibiré, Yahweh Sebaot. Recordamos, ¿verdad?, también que la semana pasada vimos el significado de lo que quiere decir iglesia. Y dice, eclesia, ¿verdad?, que literalmente, ¿verdad?, son dos palabras en griego que es fuera de llamamiento, que se traduce un sinónimo también de la palabra sinagoga. Ya hablar de Kehilá es una palabra en hebreo, ¿verdad?, que es correcto también. Entonces, es el lugar de reunión de los santos para afuera. En este momento, ¿verdad?, que nosotros estamos pasando, ¿verdad?, se habla tantas cosas de las elecciones de aquí del país del norte, y que si ganaba el que ganó, ¿verdad?, pues se iban a acelerar algunas cosas, ¿no? Y también como el país aquí del norte pues siempre ha sido como una protección para Israel, y pues estas elecciones al salir el presidente que estaba, pues es lo más probable es que se pierda cobertura, tal vez de Israel. Y creo que todo eso tiene que ver con lo que sabemos que tenía que pasar. Entonces, en este tiempo, cuando nosotros vemos esta porción de lectura y lo que estamos viviendo, y estábamos viendo los tiempos de Noé, estábamos viendo cómo es que la generación de Noé estaba en una depravación muy grande,
en una anarquía, en violencia, etcétera. Y cuando vemos en esta porción que también se toca ese punto, ahora sí que como justo lo maneja la palabra, pero también que fue de cierta manera asimilado, por lo menos su familia, al mundo que prevalecía en ese lugar, ¿verdad? A la manera de hacer las cosas afuera de esa sociedad, apartados, y después viene ese castigo de parte del Señor. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender, las lecciones que nos dan. Porque una palabra dice que todas esas en el tiempo. Entonces, más que nunca, estamos viendo que esas, ahora sí que, depravaciones se están legislando por medio de los gobiernos. Y esto es muy... Cualquier película o programa y no haya una insinuación de algún pecado sexual o violencia demasiado cruda. Entonces vemos que por medio de los medios de comunicación, una percepción diferente de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. No nos podemos permitir que nuestra mente se amolde al modo de pensar. Sal de ella. No te acomodes a esta Babilonia, a este sistema, a esta manera de pensar que se está teniendo en este tiempo. Esto es muy importante. Entonces no nos asustemos, más bien buscar nuestra mente para que nosotros podamos entender ahora sí que la voluntad del Señor. Y ahora renovar nuestras mentes y no amoldarnos a este mundo. Entonces esto es pensar, difícilmente voy a ahora sí que responder como el Señor está esperando en el momento de crisis. Es necesario que mi mente esté sumergida, sí, pero en su palabra. Y que sea así como la palabra del Señor lo enseña en el Salmo número 1. Familias, mujeres, que seamos de aquellos que meditan en la Torá del Señor. ¿De qué? De día y de noche. Que no nos vamos a estar juntando en el consejo de los malos, de los perversos. No podemos, a los que somos como sus hijos, ¿verdad? En la fe, porque por fe hemos sido justificados igual que Él, ¿sí? De esa misma manera nosotros tenemos que salir. No podemos estar permitiendo, ¿verdad?, que nuestros hijos se llenen de esa mente. ¿Ok? Entonces, esto es muy serio. No nos asustemos. No nos dejemos llevar por lo que dicen. Ay, se va a acabar todo. Y no, espérense. Las cosas tienen que pasar en el tiempo del Señor. El trabajo en el reino, precisamente que a través de él, las promesas que se les dan a él, a Isaac y a Jacob, es que por medio de ellos y su simiente, la fe, porque la fe, la simiente va por medio de la fe, es lo que nos explica por todas las naciones. En que nosotros cumplamos en ir a los que no conocen la verdad, es que se cumple la promesa que fue dada a Abraham. Obviamente en el Mesías, obviamente en Yeshua, pero es necesario que nosotros seamos, cada vez está siendo asediada más la mente con pensamientos que son contrarios a lo establecido por el Eterno. Muy bien, vamos a continuar. Y dice Juan 8, respondiendo, Yeshua les dice, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Y yo creo que esto, ¿verdad?, aunque estaban teniendo una discusión y fue acalorada, ¿verdad?, aquí nosotros nos debemos de quedar con esto. Abraham estaban fundadas en la confianza que le tenía a Elohim, a Dios, al Eterno, a nuestro Padre. Muy bien, en Gálatas 3 dice así, sabed, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham. De manera que los de la fe son bendecidos como con el creyente Abraham. Fíjense qué tremendo que la promesa de Dios, ¿verdad?, hacia este hombre, hacia su amigo, hasta este momento sigue esa influencia. En esa promesa, sustentar la promesa que se le dio a su amigo. Y es una bendición bien, bien grande. Cuando nosotros vemos en Gálatas 18 y 19, dice así. Perdón, Génesis 18 y 19. Porque lo es practicando justicia, que es tzedaka en hebreo, y derecho, mishpat, que es en hebreo, para que cumpla Yahweh sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces, cuando se le está confiando, iba a cumplir con todo lo que se le iba a decir. Y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Como el Señor dice quiénes son sus amigos también en el Evangelio de Juan. Y dice bien claramente que sus amigos son porque obedecen. Entonces, al hablar de tzedaka, tiene que ver con honradez, con rectitud, con equidad. Cuando hablamos de mishpat, tiene que ver con juicio, derecho,
¿verdad? Y características de Abraham que tenía para que tuviera esa confianza. Nosotros somos hijos de Abraham, las obras de Abraham vamos a hacer, vamos a caminar en ese mismo sentir. Ahora sí que por herencia debe de estar en nosotros el caminar como Él. Y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Me llama la atención que cuando nosotros leemos esto en el Génesis, ¿verdad? Acerca de Abraham y cómo fue características. Dice en Deuteronomio 6:7, y les enseñarás cuidadosamente a tus hijos, las inculcarás, las repetirás, enseñarás diligentemente. Hablarán de ellas cuando se sienten. Que entendamos la responsabilidad de padres. ¿Sí? Esto es bien importante, porque nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad de legar lo que el Señor nos está dando. Y que inculquemos verdaderamente la palabra del Señor, la instrucción. Abraham era precisamente, tenía esa característica. Fíjense qué tremendo, esto siempre me ha llamado la atención, que él tenía esa característica aún sin haber sido padre. Él ya era padre sin haber tenido hijos. Amén. Esa capacidad de poder, ahora sí que pasar lo que el Señor nos ha dado. Verdaderamente bendecir así como nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Entonces esto es bien importante que nosotros, en estas que están detrás de nosotros, a que sean bendecidos. A pasar, ¿verdad? La estafeta, a pasar el mensaje de la manera que el Señor quiere. Amén. Entonces Abraham era una persona que era confiable. Era confiable, dejando el amor del Señor, la sabiduría del Señor, que nosotros tengamos completamente la instrucción del Señor, y más que tenerlo en nuestra mente, que sea en nuestro corazón para que nosotros podamos hacer su fe. Se demostró con sus obras. Pues así de sencillo es, ¿verdad? Nuestras obras van a demostrar en qué está puesta nuestra confianza. Nuestra manera de vivir, ahora sí que va a en engaño. Simplemente lo que sale de nuestra boca, lo que hacemos, cómo es que lo hacemos, eso es lo que refleja en qué está puesta nuestra confianza. Entonces tenemos que ver primeramente nosotros mismos en qué estamos invirtiendo que se requieran. ¿De acuerdo a qué? Pues a la palabra del Señor, guiados por su Espíritu, ¿verdad? Porque el fundamento en su fundamento está el amor que hemos recibido, y eso es lo más importante. Vamos a ver, dice, apareció. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención de esta porción de lectura, que a Abraham se le apareció, ¿sí? Y aquí la palabra del Señor es los comentarios de, ahora sí que de los grupos, de los rabinos, etcétera, ¿verdad? Dan de veras que explicaciones demasiado simples acerca de lo que estaba sucediendo. Y empiezan. Eso es algo bien impresionante, pero pues ahí está, así es. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Antes de entrar, bueno, esto es importante también, ¿sí? Las características sobre todas las cosas. Y esto es bien importante, es lo que tenemos que seguir. Pero lo que les estaba comentando era esto que dice Génesis 18:1. Yahweh, en todos los manuscritos, en todo Yod-Hei Vav-Hei, se le apareció a Abraham. Así de sencillo lo dice. Me llama la atención porque muchos comentaristas simplemente ni los cedros de Mamre, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que está hablando de que se estaba sentado en la entrada de la tienda, aquí hay algo muy especial, porque tiene que ver totalmente. El mes pasado, hace ya un mes, increíble que sea tan rápido, pero ya pasó un mes, ¿verdad? Meterse bajo la tienda, estar en esa protección. Nosotros vemos también que en Génesis 18, el versículo 13 dice, dijo Yahweh a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara así? Y también dice en el 20, Yahweh dijo, el grito de clamor contra Sedán y el pecado de ellos tan serio. Y vemos que dice en el 22, los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sedón, pero 26, Yod-Hei dijo, si yo encuentro en Sedón a 50 que son justos, entonces ordenaré a todo el lugar y yo por su camino, después de acabar de
19:27. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Yahweh. Entonces vemos aquí a ellos, no niega y sí expresan que podría ser que fueron 3 ángeles. Y ellos dicen podría ser. ¿Por qué? Porque no tienen la respuesta concreta de lo que se está diciendo. Llama la atención, o es lo otro. Sin embargo, ¿verdad? Cuando vemos la Torah, dice claramente que es Yod-Heh-Vav-Heh. Y ahí no hay discusión. Eso es lo que dice. Dices, bueno, pero es que es la manera de interpretarlo, porque hay una manifestación del Eterno, ¿sí? Una manifestación del Eterno visible, ¿sí? Y Pablo habla de ella, y es bien clara, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. 5, Isaías 48, y la lista sigue, acerca de las manifestaciones, ¿verdad? Visibles de Yahweh, pero no las vamos a ver todas. En Génesis 18, 1 al 9, vamos a leerlo. Después se le apareció Yahweh en el... Alzando sus ojos, miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió y su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró en tierra. Y exclamó, Señor mío, había tenido experiencias con su Señor. Lo ve y lo reconoce, o por lo menos reconoce la voz que le habla. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de lado. Mientras tomó un trozo de pan para... Luego seguiréis adelante. Y sigue. Pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, haz como has dicho. Abraham se apresuró a ir a la tienda cerca de Sara y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos. Y mientras él se mantenía en pie junto a ellos, debajo del árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está tu...? En este relato, ¿verdad? Hasta el versículo 9, habla cosas que son muy interesantes, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Porque fue lo último. Hablar de que se les puso delante carne, ¿verdad? Precisamente son cosas de tradición humana. En la Torah no viene ni tampoco creo yo que vayamos a ofender al Señor si te avientas una quesadilla con carne. Así que no te Abraham que tenía para servir. Y más que cuando se le está hablando de este tiempo, se relaciona con su, ahora sí que con su circuncisión, que se hablaba que tenía 3 días de ser circuncidado y a pesar de eso, muy buena. Nada más como comentario, se las voy a dejar. Entonces, cuando nosotros también vemos, ¿dónde está? Ok, cuando ves que era un pan sin levadura, entonces también revela el tiempo en el que se estaba haciendo todo este evento, ¿verdad? Entonces también los comentaristas hablan de esto. Sigamos. En Zacarías 12:10 hace una referencia que a mí me llama mucho la atención con lo que estamos comentando. Vamos a leerlo, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de guerra por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Y a quién fue el que traspasaron? Mesías. A Yeshua. Pero en Zacarías, ¿quién está hablando? Yahweh. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que meditar. Cuando nosotros vamos a Juan 8:54, dice así, Yeshua respondió, si yo me glorifico no lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería semejante a vosotros, mentiroso, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi vida y lo vio, ¿y qué dice? Y se alegró. Yeshua les dijo, de cierto os digo, y lo leemos juntos, antes que Abraham llegara a ser, yo soy, ¿verdad? Y desde ese momento, pues querían que pues, matarlo, querían apedrearlo, ¿verdad? Porque en este tiempo también hay muchos que no pueden comprender esto y dan otras explicaciones en lugar de agarrar pues simplemente lo que dice y se acabó, ¿sí? Entonces, el hablar de esto, ¿verdad? No es nada nuevo. En el Testamento ya había estas discusiones acerca de la naturaleza del Mesías y su relación con Yahweh, el Padre. Entonces no es absolutamente nada nuevo. Y hablo en Colosenses 1:15. Y dice,
Él es la imagen, y está hablando de Yeshua, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Y ahí está. Si se va a argumentar en contra de esto, yo aquí me paro. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, eso es lo que dice. ¿Ok? Vamos a ver más. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con tronos, dominios, gobernantes, autoridades, todo ha sido creado, ¿cómo dice? Por Él y para Él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto. Está emanando, que emanó en un tiempo, sigue en este tiempo emanando para sustentar todo. ¿Y todo qué es? En Yeshua el Mesías. Cuando nosotros vemos esto, me llama un documento que llama mucho la atención, que habla acerca de la membra, la palabra. Vamos a ver, esto aún es antes del Mesías, pero véanse cómo se expresa. Voy a leer este artículo 2, otra vez. Membra es la creatividad o expresión de Elohim, que manifiesta su poder en el mundo de la materia. Es una traducción al arameo, como un sustituto de el Señor. Esto es lo que me llama mucho la atención, porque mamre, que es la palabra, cuando un antropomorfismo quiere ser evitado, en la palabra amadora, creadora, liberadora, es la palabra amadora, creadora, liberadora. La palabra membra tiene su equivalencia al griego y es la palabra lo hebreo o aún en arameo. No pueden reflejar lo que realmente quiere decir en el griego. Se quedan corta el significado en griego, pero bueno. Pero es la palabra que se ha utilizado. Logos, que se tradujo como verbo, concepto, asociación, y las manifestaciones de la membra con Dios aparecen 596 veces en los targúmenes, pero no aparece ni una. Pues ahí está el gato encerrado, ¿sí? Ya lo agarraron, ¿sí? En los targúmenes, en las traducciones que hay, son casi 600 veces que hay unos, ¿sí? No aparece ni una sola vez. Y ahí hay cuestión de tiempos. Esto llamó la atención. Vamos a poner mucha atención a esto, ¿eh? Dice, ¿se está entendiendo? Ok, muy bien. En el Targum, la traducción al arameo, de Onkelos, la palabra aparece 176 veces. En el Targum, mitad de estas referencias a la membra o mimbra, aquí lo escribe, ¿cómo se dice? Personificada. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, la membra, mimbra o mamre, en el Talmud pudiera ser una reacción contra la interpretación de los primeros cristianos le dieron, como señalando a Yeshua como Mesías. Entonces, esto no fue casualidad. El hecho de significado, ya de un significado, porque muchos judíos, pero muchos que sí aceptaron a Yeshua como el Mesías, para ellos era muy claro verlo, entre ellos Pablo y todos los discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí que la primera de Juan habla acerca de los que están en el Espíritu y confiesan que el Mesías vino en carne, pero que los que dijeran que no haya venido en carne fueran. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque ahorita, en este tiempo, vamos a ver mucha gente, muchos maestros que están hablando con una influencia muy fuerte de, ahora sí que del rabinato actual, la visión que tenemos sobre el Mesías. Y no debemos permitirlo, no lo debemos de hacer. Entonces esto es muy importante, no es un tema nuevo, es antiguísimo. Y no se ponían de acuerdo, ¿ok? Entonces no se nos haga como que, es que es de esta manera o es de otra. Esos versículos que habla Juan acerca de el espíritu del antimesías, habla acerca de los que no creen que haya venido en carne, ¿sí? Mucho menos que vamos a hablar de que si la persona del Mesías era Elohim o no era. Pues ya eso queda descartadísimo, ¿no? Porque ni siquiera creían que era el Mesías. Entonces, por los medios electrónicos. Y ahí tenemos que tener cuidado. Si yo voy a hacer caso a alguien que no está en el espíritu de Elohim, no lo tiene,
o sí voy a hacer caso a lo que se está diciendo. Y si yo estoy viendo que un espíritu que no tiene nada que ver con la palabra de Dios está declarando algo, mi atención hacia eso debería de ser mínima o nula. Mínima o nula. La atención del espíritu, cuidado, hay un problema. Hay un problema, porque la palabra de Dios se tiene que discernir y se tiene que interpretar bajo la unción del Espíritu. Eso nos enseña la misma palabra. Habla de la interpretación que da por el Espíritu, no solamente la literal, que sería la más básica. ¿Sí? Entonces, yo necesito la revelación del Espíritu para poder entender lo que dice la palabra. ¿Amén? Amén. Pues espero que es necesario que vayamos con orden y que vayamos viendo qué es lo que estaba aconteciendo. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor lo dice, y me llama mucho la atención porque uno de los argumentos también es culturas puedan tener algo semejante a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? No quiere decir que la palabra de Dios está fundada en eso. Espérenme, no, ahora sí que no me a transgiversar, ahora sí que a revolver las cosas, a mezclarlas. Entonces, seamos, ¿verdad?, verdaderamente creyentes en lo que la palabra del Señor nos muestra y que veamos que lo que dice la palabra acerca de otras, ahora sí, corrientes, me voy a meter en problemas. Como se han metido miles. Y en este momento ya no creen entrar en problemas. Y hasta apostasía han llegado. ¿Por qué viene la apostasía? La palabra del Señor es muy claro. Por falsos maestros. Por gente que tiene una perfección. Espero que se pueda comprender. Cuando nosotros vemos los tipos, la ejemplificación, ahora sí que en la Torá, acerca del Mesías, y empezamos a entender cuántas veces del Mesías, eso es para mí una prueba irrefutable, ¿sí? De que el Mesías que nosotros estamos siguiendo, precisamente Él es, ¿verdad? Él es al que tenemos que seguir. Continuar, ahorita vamos a ver algunas acerca de esta porción de lectura, ¿sí? Vamos a ver. Anuncio del nacimiento de Isaac. Dice así: a ti alrededor de este tiempo el año que viene, y Sara tu esposa tendrá un hijo. Sara lo oyó desde la entrada a la tienda detrás de él. Abraham y Sara a Sara a sí misma diciendo: la cosa aún no me ha pasado, aún hasta ahora, y mi señor está viejo. Yahweh le dijo a Abraham: ¿por qué Sara se rió y preguntó? Perdón, pero no veo. Mejor voy a leer acá. Y aparte es otra versión y estoy acostumbrada a la otra. Perdónenme. Dice: ¿por qué Sara se rió y preguntó? ¿Voy yo en verdad a parir cuando estoy tan vieja? Hay algo muy... El año que viene yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó diciendo: yo no me reí, porque ella tenía miedo. Y él dijo: no, es así, tú sí te miento de Isaac. Muy bien. Cuando nosotros vemos todo lo que sucede, ¿verdad? Y cómo es que sí concibe, y el año que viene, ¿verdad?, precisamente pues tiene a Isaac. Ahora sí que un amor muy, muy especial por Isaac. Muy, muy especial. Y empezó, me llama la atención porque lo interpretan. Ayer estuvimos viendo una película con los niños acerca de esto. Y parecía que Abraham, fuera de lo normal, era exagerado el amor que tenía por él. ¿Sí? Entonces dije, bueno, pues podría ser yo, pero por lo que dijo Sara acerca de su esclava y su primer hijo Ismael, y Dios lo aprobó, de hecho lo dice la palabra, ¿sí? Pero tuvo que sacarlos del campamento para no dividir herencia con Ismael. Y viene la prueba, viene una prueba muy especial. ¿Por qué me salto hasta acá? Porque esta prueba que Abraham pasa con Isaac es una ejemplificación precisamente del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Y aconteció, después de estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo Isaac, tu único, a quien amas. Aquí cuando nosotros vemos la referencia de Pedro en cuanto a la fe, vemos algo muy especial, porque precisamente el Señor permite que haya pruebas en nuestra fe, en nuestra confianza en Él.
Vamos a ver, por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, en la fue muy elevada. En esto me llama la atención, ¿verdad? Porque también hay comentaristas de judíos liberales, que no creen que esto haya sido así. Fíjense la manera. Entonces, la manera de ver al Elohim de la Biblia tiene que ver con la manera de pensar de cada uno. Si él le parece que eso no lo pudo haber hecho, entonces no, ha de ser Dios, y lo empiezan a explicar. Y todo parece ser como que, pues sí es cierto, ¿verdad? El Señor no pudo haber sido eso, porque el Señor es un Dios de amor y de misericordia y es bondadoso. ¿Cómo le va a pedir a su hijo? ¿Sí? Entonces esto llama la atención. O rechazas todo. No, esto no puede ser. Mi Dios en el que yo creo es un Dios con mucho más amor que el que se está reflejando aquí. Y de hecho conocemos personas, es soberano sobre todas las cosas. Soberano sobre todas las cosas. Entonces es necesario que lo entendamos íntegro según la palabra nos enseña. Porque si es verdad que es un Dios de misericordia, de justo, que es un Dios, un Elohim que se aira, que es celoso y que trae retribución, porque todo eso lo enseña la palabra también. Entonces, el Dios de la Biblia es más de lo que la gente cree. Sigamos. Entonces dice, y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3. Y Abraham se levantó a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto llama la atención, ¿verdad? Porque dice que Abraham se levantó muy de mañana. Cuando nosotros lo vemos, ¿verdad? Parece ser que en la noche, de día, en la mañana, vea y lo hace. Entonces nos damos cuenta que Abraham tenía verdaderamente en su corazón el obedecer al Señor por encima de cualquier cosa. Amén. Aún por esto locura, ¿sí? Sin embargo, ese era Abraham. Y nuestra fe está fundada precisamente en la fe de Abraham. Muy bien. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? Vamos desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos. Después regresaremos con vosotros. Tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su... E Isaac habló a su padre Abraham, diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, este es el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham. Esto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que fueron a ese monte que el Señor les dijo que era, llama mucho la atención y es una enseñanza muy hermosa, cómo es que en ese mismo lugar fue donde se le... Vamos al siguiente versículo, que es el 9. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y Yahweh le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. De la obediencia de Abraham a pesar del amor tan grande que le tenía a Isaac. Y demostró que él tenía temor de Elohim, que verdaderamente nos deja pensando, nos tenemos que empezar a meditar en cuanto a cómo es que el Señor utiliza la vida de Abraham, todas las promesas que se le dan para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque obedece. Pero también me llama mucho la atención que en este tiempo hemos aprendido que el Señor nos bendice o nos tendría que bendecir en todo lo que se nos antoje, ¿verdad? Son hijos de Abraham, pero no tienen las obras que Abraham hace. Si fueran sus hijos, las tuvieran. Entonces, si nosotros estamos fundados en esa fe de Abraham, debería de ser caracterizada por la obediencia. Lo que se nos está pidiendo son cosas bien sencillas. Son cosas que podemos hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. Y sin embargo, ¿verdad? No las hacemos.
y si justificamos, vayamos conociendo el carácter de nuestro Dios, de nuestro Elohim, el de la Biblia. Y podamos entender que en todo lo que estoy hablando en este momento, no estoy hablando de que por tu obediencia vayas a ser salvo, porque luego se van a... ¿Sí? Es algo que es bien serio porque está muy metido hasta los huesos, hasta los tuétanos de la gente alrededor, a la cuestión de la salvación por gracia para justicia separadas. Y que el Señor está esperando que por el amor tan grande que hemos recibido, nosotros con un corazón alegre y verdaderamente, ¿verdad?, consagrado a Él, le digamos: Señor, pues, ¿qué quieres que yo haga? Ya me diste todo, ya recibí. Dice Pablo, nosotros deberíamos de responder también en obediencia, porque realmente le conocemos. Sigamos. Y dice en Génesis 22:13, Abraham levantó sus ojos y miró, y he allí, detrás de él, había un lugar de su hijo. Entonces, por eso es que se dice, ¿verdad?, Yahweh proveyó. Y en el 14, Abraham llamó el lugar Yahweh Jireh, Yahweh se ocupará, Yahweh proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Yahweh es visto. El malán por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto y por cuanto por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendiciendo te bendeciré. Te a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de tus enemigos, y por tu cera todas las naciones de la tierra serán benditas. Entonces vemos cómo es que por la obediencia de este hombre viene la bendición y nos está alcanzando hasta el día de hoy. Gracias, Señor. ¿Sí? Entonces es una bendición bien grande. Cuando nosotros vemos todo esto a la luz del sacrificio del Mesías, de la obra que Él prometió, ¿verdad?, pero a través de su Hijo amado. Veamos. Por eso es que Pablo dice, el Señor dijo, Él mismo dijo, juntamente con los fariseos, ¿verdad?, que a Abraham se le mostró, se le reveló lo que había ese día, ¿verdad? Porque precisamente en este acto es que se revela, es cómo es que el Señor, ¿verdad?, iba a poder Hamashiach. Veamos. 22, 1, 48. 18, perdón. 22:2. Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y nosotros vemos que en Juan 3:16, precisamente el Padre, nuestro Abba, dice: todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: el templo de Jerusalén fue construido en el monte Moría. Segunda de Crónicas 3:1. Yeshua se presenta a sí mismo como ofrenda al Padre. Cuando a mí cuando vemos cómo es que así lo aprendimos. Podría haber sido joven, pero no era un niño. Los estudiosos dicen que probablemente hablaba alrededor de los 30 años. Sí era joven, y más en comparación de Abraham, que ya era un anciano. ¿Sí? En ese momento, pues si tenía 30, pues tenía, aún por las personas que no creen en el Mesías, ¿sí?, se habla que Isaac era un hombre tan entregado, tan piadoso, que él mismo, entendiendo lo que se le estaba pidiendo a su padre del Mesías, que nosotros sabemos que nadie le quitó su vida, sino que él la puso, él la entregó. Así es. Sigamos. En el versículo 4, al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Abraham los troncos del holocausto y lo cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. El madero fue transportado por Yeshua mismo. ¿Sí? En la versión hebrea de Génesis 22:8 dice: las palabras de Abraham fueron: Yahweh se proveerá a sí mismo como ofrenda encendida. Y esto llama mucho la atención, porque dice, pero que Él mismo, en el Hijo, se iba a proveer para salvación de todo el mundo, de todo aquel que cree en Él. ¿Sí? Sigamos. En inglés, se lee, ¿quién sabe inglés? No está traducido tan claro. Así mismo se proveerá de cordero. Muy bien, sigamos. 11. Pero el ángel de Yahweh lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo los ojos, y he aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos
en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Yeshua pesa una corona de espinas. Los cuernos son símbolo de poder. Todo poder está en la mano de Yeshua. El Padre se lo dio. Sigamos. 18. Y en tus simientes serán benditas todas de obedecer mi voz. Yeshua es la simiente de bendición. Entonces en Yeshua todos, ¿verdad? La puerta está abierta para todo aquel que cree. Amén. ¿Sí? Y vemos, ¿verdad? Otra vez, la semana pasada vimos esto. Todo aquel que cree demuestra su fe con Ahora. sus hechos. Con sus hechos. No como algo místico, sí yo creo. Entonces, toda esta porción tiene que ver con esto. Y cuando nosotros vemos a Lot, que creo que no voy a alcanzar, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que entender. Quiero hacer un énfasis en eso. Nosotros, para los tiempos que vienen, verdaderamente estemos preparados. Que verdaderamente podamos recibir, así como lo dice la palabra de Dios, el poder del Espíritu para poder testificar. Sus testigos. Y esto es bien importante. El poder del Espíritu para poder testificar. En los tiempos que vienen, si nosotros ponemos por un lado lo espiritual y no, ahora carnal, intelectual, no va a haber crecimiento espiritual. Es necesario que en los tiempos que vengan nosotros seamos investidos con el poder del Espíritu por los tiempos que vienen. Los tiempos que vienen son las palabras de nuestro Mesías, ¿sí? Y es necesario que nosotros estemos verdaderamente comprometidos con el Señor. Que nuestras vidas verdaderamente la fe que decimos tener. No se trata de nosotros convencernos entre nosotros. No es así el asunto. Es que realmente vivamos vidas que ahora sí que exalten la vida de nuestro Padre. Que exalten la vida de nuestro Dios. Es necesario que nosotros verdaderamente estemos caminando juntamente con Él. Es inútil lo que estamos haciendo. En vano estamos edificando si Él no va por el frente. Es tan importante que nosotros en este tiempo verdaderamente pongamos mucho, pero créanme, más que nunca, es bien importante que comprendamos la naturaleza de la congregación de los santos. Por los tiempos diseñó para los tiempos finales. Es muy importante. Solos no la vamos a hacer. Lo que les estoy diciendo es lo que dice la Biblia. No es una necedad ni es el querer forzar algo. Golpea directamente a lo que tiene que ver con la congregación, a lo que tiene que ver con pueblo. Al entender todo lo que el Señor quiso hacer al congregarnos en su amor. Y que juntos, yo no puedo ser uno con alguien que no veo. Por eso, precisamente por eso, las relaciones, ahora sí que sentimentales por internet, tienen un margen de fracaso. Relación, ¿verdad? En intimidad y precisamente fundada en su amor, para podernos soportar y tolerar y seguir adelante juntos. Verdaderamente practicar el amor. Amar por internet. Dicen, no, pues es que está muy chiquito y si metemos mucha gente nos vamos a contagiar. Pues hay que orar para que se nos dé un lugar muy grande y tener distancias de 4 metros si quieren, como sea. Esa palabra del Señor desde siempre está avalando. Y es agradable delante del Señor cuando sus hijos habitan juntos en armonía. Y ahí es donde el Señor derrama unción. Entonces es muy importante que en estos tiempos nosotros verdaderamente estemos unidos en amor. Y créanme que entiendo lo que quiere decir, porque a veces es difícil. A veces es difícil en las mismas familias. Nosotros podamos practicar el amor que es en Yeshua, que es en el Mesías. Amén. Y soportarnos. ¿Sí? Ahora sí que cuando nosotros estamos por internet, ni siquiera se huelen los malos. Aprender a sobrellevar. ¿Sí? Tenemos que aprender y verdaderamente madurar en todo eso. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a vivir como Él quiere. Voy a terminar con esto.
porque era inminente que el castigo iba a venir. Pero no por eso dejó de hacer lo que tenía que hacer Abraham. Y fue e intercedió. Hay quien dice que los números tienen significado, ¿no? A final de cuentas, ¿verdad? Lo tengan o no, él no fue cortés. Le dijo, yo no quiero nada de ti porque luego vas a decir que tú me enriqueciste. No fue nada cortés, porque Abraham estaba tomando su distancia con él cuando fue la guerra de los reyes y cuando fue a salvar a Lot. Abraham intercedió. Y esto es bien importante. Cuando nosotros vemos en 2 de Pedro, vamos a ver las características de todo esto. Dice, y sí condenó por destrucción obviamente. El ejemplo es hasta el día de hoy. Y hay que ver las características de Sodoma. Con esto vamos a terminar. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sí? Yo he visto gente que verdaderamente está abrumada por lo que está pasando aquí. Y ya veo preocupación porque va a haber gente que va a ser, ahora sí que va a caer el juicio de Dios sobre sus vidas porque están en una vida de esta manera. Y dice en el 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los... Dice, qué tremendo. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando nosotros pensamos en Sodoma y en Gomorra, siempre así por naturaleza es allá solamente, ahora sí que es el fruto que se está dando en una comunidad de algo más serio todavía que está en la palabra, que la palabra del Señor lo describe. Y aquí es, con esto quisiera que nos fuéramos Ezequiel 16:49, y dice así, pues esta fue la infancia de pan, tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Es reprobable, pero hay algo más de fondo. Cuando tú llegas, cuando la persona, el individuo, no tú, el Señor nos libre, ¿verdad? Porque esta es la congregación de los santos. Amén y amén. Y lo confieso y que así sea, pero por pura miseria. En ese tipo de pecado, que no tiene ni siquiera el remordimiento de golpear o aún matar a alguien para despojarlo, hay algo detrás más fuerte. La sociedad que rechaza a Elohim de sus vidas no tarda en decaer, no tarda en irse al fondo, a lo más bajo. Nosotros ahorita estamos viendo que a nivel mundial se va a legislar y va a ser legal el que la sociedad se hunda más y más delante de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todo lo que escuchó lo obedeció y aún intercedió por sus enemigos. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y eso es algo que enseña el Señor. Ora por tus enemigos. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad donde hay abundancia de pan. ¿Sí? Y que somos, casi característica, somos ociosos, somos muy buscadores de nuestros placeres y que verdaderamente estemos buscando el bien hacer, lo que está en el corazón del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estar en su voluntad hizo que concibieran sus hijas por relaciones incestuosas. Esto llama mucho la atención porque su familia, ¿sí?, estaba sumergida de Sodoma, estaba metida en la manera de pensar de esa cultura. Cuando nosotros vemos eso, a mí me llama mucho no es cierto que no sabían que había otras personas en la tierra. Ellas adoptaron la manera de pensar de Sodoma y de Gomorra, de esa parte de la tierra. Porque para ellas fue evidente en otros pasajes, por medio de Lot, que había otras tierras. Nuestros hijos no se pueden adaptar a la manera de pensar de esta tierra. No se pueden adaptar. Tenemos que verdaderamente ser influencia para que ellos no se adapten. A dar mordiditas o dar algo para poder obtener algo. No nos podemos acostumbrar a las maneras del mundo.
Estamos sumergidos en esto. Y esto es bien importante, que nosotros nos mantengamos firmes. Dos hombres besándose en la calle, mucho menos teniendo relaciones íntimas, ni dos mujeres siendo pareja. Jamás va a ser aceptado por el Dios de la Biblia. Nunca, jamás. Jamás va a ser aceptado el aborto por el Dios de la Biblia. Aprendamos y que nuestros hijos se les quede bien grabado en sus mentes y en sus corazones. Amén. Que el Señor tenga misericordia y que nos ayude. Bendito Abba, en tus manos estamos. Tu misericordia es bien grande. Es bien, como es que a través de los amonitas, de los hijos, Señor, de Lot, su descendencia, tú la utilizaste a través de esta sangre. Tú puedes tener misericordia de quien sea, Señor. Señor, que venga arrepentimiento, Señor, a nuestra sociedad, a nuestras vidas. Que verdaderamente podamos ser luz. En el nombre de Yeshua. De pensar se molde al mundo. No permitas que nuestra manera de pensar se haga a lo general, a lo que es común y entre comillas normal en el que vivimos, sino que seamos apartados para ti. Danos esa capacidad de tener temor de ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Ayúdanos a ver a nuestro Mesías, a Yeshua, como tu palabra lo dice. Ten misericordia, Señor, y que podamos reflejarte a ti siempre. En el nombre de Yeshua. No permitas que nos desviemos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis y que verdaderamente entendamos qué es lo que tú quieres y cómo es que quieres que vivamos, reflejándote a ti, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y que todo sea la generación que viene. Ayúdanos a ser partícipes para ser bendición, instrumentos para instruir a esta generación que viene, a los jóvenes, a los niños. En el nombre de Yeshua. Ten misericordia, Padre. Amén.